Bien, colegas, buenas noches a todos, cordiales saludos. Ya nos encontramos en sala para dar inicio a nuestra jornada de preparación para nombramiento de esta noche, 13 de junio. Ya contamos con nuestra capacitadora en sala, eh, para quien también, por supuesto, a quien también, por supuesto, vamos a dar la más cordial bienvenida y pedirles a ustedes que lo recibamos con fuerte palma virtuales para contagiar ese entusiasmo, esa algarabía que tenemos por este proceso de preparación. Profesora Jessica, buenas noches. En estos momentos voy a cederle el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Adelante, por favor. Muy buenas noches, profesor, y buenas noches con todas las maestras que se encuentran en sala. Bienvenidas una vez más. Esta vez nos reencontramos para poder continuar con el proceso de formación, de reforzamiento, de algunas capacidades que ustedes han ido demostrando en el camino, porque muchas de ustedes, cuando desarrollan las casuísticas, cuando participan también, son bastante coherentes en sus comentarios, en el análisis, en las respuestas que van dando, ¿no? Y esa es la idea, ir fortaleciéndonos poco a poco, con cada participación, con cada aporte que ustedes hacen, porque esta es una preparación donde nosotros revisamos la teoría, la analizamos, pero hay otro aspecto que también cobra mucha importancia, que es la experiencia que ustedes tienen, ¿no? La experiencia en aula, la experiencia en gestión, y combinar la experiencia con la preparación teórica, los fundamentos, el dominio de los enfoques, es lo que a ustedes les va a dar eh, toda esa fortaleza, todo ese dominio, ¿no?, profesional, para que puedan, en el momento en el cual tengan que resolver este examen para nombramiento y ascenso, lo hagan pues con el mayor éxito. Esa es la idea. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con este momento de preparación. Hoy día vamos a trabajar un tema que también es muy importante y vamos a ir como reforzando algunos aspectos teóricos que hemos ido observando en el camino, que tienen que ver también con todo este equipamiento biológico, arquitectura neuronal de parte de nuestros niños, ¿no?, para poder desarrollarse, ¿no?, en el nivel, y qué conocemos nosotros además de eso, ¿no? Cómo nosotros recibimos al pequeño en nuestra aula, y conocemos cómo es su desarrollo físico, pero no solamente un desarrollo de movimiento, sino también cómo es su desarrollo eh, psicomotriz, ¿no?, donde interviene el movimiento, pero también interviene la parte afectiva y la parte emocional, ¿no? Toda esta combinación de áreas que existen, ¿no? También en el área de comunicación, en el área de matemática, cómo es su pensamiento, ¿no? Los chicos realmente, cómo ellos razonan, cómo calculan, cómo desarrollan su juego simbólico, cómo imaginan, cómo recrean esas situaciones en su mente y luego las plasman ya en acciones más concretas a través del dibujo, del modelado. eh, También cuando ellos hacen estas como composiciones, ¿no?, que ahora trabajamos mucho las composiciones con elementos diferentes, que pueden ser elementos reciclados, recursos de todo tipo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ir trabajando de cerca este aspecto que es más general, ¿no? El desarrollo del niño en la primera infancia. ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Qué observamos? ¿Qué procesos se presentan? ¿Qué teorías acompañan ese desarrollo? Porque cuando resolvemos las casuísticas, estas vienen acompañadas también de esta información teórica, ¿no? Si no conocemos el fundamento, no conocemos el enfoque, entonces dudamos en nuestra respuesta. Pero si lo conocemos, es sencillo y podemos ir rápidamente a decidir por una respuesta.
Entonces, miren, les presento a este teórico que es uno de los principales teóricos en el desarrollo integral de nuestros niños, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Muy conocido, incluso es tan citado que no solamente lo encontramos en la parte pedagógica, sino que también lo encontramos en la parte de la salud. ¿Por qué? Porque con la teoría que él ha vertido y ha compartido con todos aquellos que somos sus seguidores, eh, ha podido sustentar que el desarrollo del niño no solamente tiene que ver con el movimiento en sí, sino que también hay otros aspectos que se involucran con el movimiento, ¿no? Por ejemplo, puede ser la adaptación, el aspecto intelectual, el lenguaje, el desarrollo social, ¿no? Él involucra todo esto. Es decir, para que el niño se desarrolle son varios aspectos. No es solamente que se mueva, que juegue y mirar que realmente él pueda llegar a caminar. No, hay todo un proceso, ¿no? Y esos procesos son eh, como completos y acompañados siempre por áreas, ¿no?, que se van desarrollando de forma conjunta. Entonces, Arnold Gesell es un psicólogo pediatra estadounidense que se dedicó al estudio del desarrollo de la niñez. Bueno, ahí dice que inicialmente recurrió a técnicas como la fotografía, el cine, ¿no? Como para ir capturando aspectos muy puntuales dentro del comportamiento intelectual, pero luego consiguió reunir información sobre actitudes, movimientos, adaptación, motricidad y comportamiento intelectual. O sea, también coincide con otros autores que manifiestan que el acto motor en un niño al final se convierte en un acto inteligente. Las etapas, dice, toman en cuenta el desarrollo intelectual, la motricidad, el lenguaje, las relaciones sociales. No solamente examinan el comportamiento según la madurez, sino que determina para cada nivel de edad un grupo de elementos, ¿no?, que constituye una constelación del comportamiento normal. O sea, todo un equipamiento, toda una serie de áreas y aspectos que se complementan para que realmente podamos decir que nuestros niños logran un desarrollo integral. Y sus obras más importantes son El niño de 1 a 5 años. Esta obra, por ejemplo, está en la web, pero se paga, ¿no? Yo no la puedo descargar todavía porque nos piden pagarla, pero tiene varias, ¿no? El libro El niño de 1 a 5 años, El niño de 5 a 10 años, la parte de la juventud también, la creación de una escala métrica para la valoración de desarrollo en los primeros años, Atlas de la conducta infantil y el Fondo Una clínica de desarrollo infantil. Tiene varios libros que nos ha dejado como parte de su legado, ¿no? Y vamos a ver aquí qué es crecimiento y qué es maduración. ¿Será lo mismo crecimiento y maduración? ¿Un niño que crece logra llegar a su maduración? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿Qué será crecimiento y maduración? ¿Tendrá alguna diferencia? ¿Hay algunos aspectos que están más marcados en el crecimiento y en la maduración? ¿Qué opinan ustedes? A ver, de repente podemos colocar aquí algunas respuestas. Crecimiento y maduración, ¿será lo mismo? Acá incluso ya hay algo, pero de repente ustedes desde su experiencia, crecimiento y maduración, a ver, les doy un minutito.
Ahí tenemos algunas respuestas ya. Dice, son diferentes, no es lo mismo, van de la mano, no son iguales, no es igual. A ver, ¿quién más quiere contestar? Anímense a contestar. ¿A qué estaría relacionado el crecimiento y a qué estaría relacionada la maduración? Muy bien, entonces ahí hemos visto que tenemos, dice, son diferentes, crecimiento es el desarrollo respecto al aspecto físico, debería ser, y la maduración en el aspecto emocional. Crecimiento se da de manera cuantitativa, se puede medir, estaturas y cambios corporales, maduración, capacidad funcional. Ajá. Ujú. El crecimiento son cambios. Dice, no escucha Giovanna. Giovanna, ¿no escuchas? ¿Qué pasó? Crecimiento es la parte física del niño y maduración la capacidad funcional de sus sistemas. Y la maduración es el logro progresivo. A ver, ¿qué nos dice Gesell? Dice, describe de forma sistemática el crecimiento y desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia. Estudia la influencia que el desarrollo y la personalidad ejercen sobre su conducta. Interacción entre el desarrollo físico y mental. Entonces, no solo es moverse, ¿no? No solo es que juegue y ya, sino es que hay una conexión entre el movimiento y el intelecto. Por eso es que hablamos del aspecto cognitivo y el aspecto motriz, ¿no? Dice, considera el crecimiento como el cambio formal y funcional, sujeto a las leyes biológicas, ¿no? El crecimiento está relacionado y sujetado en sujeción a las leyes biológicas. Y la maduración se da por medio de los genes. O sea, que la naturaleza determina el orden de aparición de los factores de crecimiento. Generalmente los chicos maduran, ¿no? Y esto se puede ver a través de todo su sistema, su organismo, la parte orgánica, ¿no? Todo interno, ¿no? Pero también se evidencia en acciones que no solamente tiene que ver con cosas de contexto, sino también con aspectos genéticos, ¿no? Miren cómo de repente decimos el carácter, ¿no? Los chicos van desarrollando el carácter, van madurando, ¿no? Eh, van ellos mismos formando su identidad, ¿no? Pero esto no solamente depende del contexto y del crecimiento, sino depende del aspecto genético, ¿no? De quiénes son sus padres, cómo, cómo son sus padres a nivel de carácter, de temperamento, ¿no? Muy bien, eso nos dice Gesell. Y también nos muestra etapas del desarrollo.
¿no? Miren, acá hay un diagrama en el que se van representando las tendencias del desarrollo conductual, desde la concepción hasta los 5 años, dice. Y la estructura está establecida por edades claves. 4, 16, 28 y 40 semanas para él son como edades claves. Y luego ya vienen 12, 18, 24 y 36 meses, ¿no? Un ratito. Entonces ahí tenemos lo que nos dice Gesell, que es con respecto a la evolución, ¿no? La estructura establecida por edades como que son edades marcadas, importantísimas, en los cuales vamos a ir viendo cómo va evolucionando nuestros niños en este proceso, ¿no? Tanto a nivel motor, orgánico, como a nivel también intelectual. Recuerden que cada movimiento que los chicos realizan es un proceso intelectual, cognitivo, alimenta todo, cada una de las áreas, ¿no? Y ahí tenemos, miren, en la etapa embrionaria, la organización preneuronal, en la etapa fetal, ¿no? Que es lo primero que se desarrolla, cómo se va extendiendo el tronco, el reflejo de Bobinsky, los movimientos prerrespiratorios, ¿no? Hasta que llega a las 40 semanas, que viene a ser la zona de viabilidad prenatal. ¿Qué es lo primero que hace en las 4 semanas? El control ocular, la cabeza empieza a tomar el equilibrio, las manos empieza a hacer la prensa y la manipulación, el tronco y los dedos, se sienta, gatea, luego ya empieza a generar la estación del pie o la marcha. También aquí se fortalece la laringe y empieza a emitir sonidos a través de palabras, frases incompletas, ¿no? Empieza a controlar los esfínteres a los 2 años. Luego a los 3 ya hay palabras, oraciones, ya empieza a tener conceptos de número y forma, y a los 5 se trabaja todo lo que es la sociabilidad cuando ingresa al jardincito. ¿Y qué nos dice Gesell con respecto a los campos de la conducta? Nos dice que cualquier acto simple o complejo de manifestación conductual puede poseer un alto significado diagnóstico, ¿no? Cualquier manifestación de los chicos, ¿no? Y él hizo muchos experimentos, ¿no? Por eso ahí lo vemos con un pequeñito. El diagnóstico, dice, se lleva a cabo mediante campos de conducta de diferentes aspectos del crecimiento. Y él divide en 4 campos. La parte motriz, ¿no? Donde hace todo un seguimiento de cómo se desarrolla el niño a nivel motriz.
el área adaptativa, es decir, cómo ellos van adaptándose a escenarios nuevos, a espacios, ¿no? Cómo desarrollan la parte social, o sea, la interacción con el otro, cómo se relacionan con sus pares, con los adultos, y cómo al mismo tiempo se produce la explosión del lenguaje, ¿no? Que es una forma de medir también el intelecto. Estas 4 conductas, de repente ustedes lo han podido ver hay una ficha de desarrollo de crecimiento niño sano que nos entregan en el hospital cuando nuestros niños son pequeños y entonces nos piden que los llevemos y las enfermeras están evaluándolo primero cada mes, después cada 2 meses, así de manera progresiva y van ellas colocando, incluso hay una curva, ¿no? Se va colocando el crecimiento, pero también el nivel de desarrollo. Y entonces ahí podemos ver de qué manera estos campos de conducta intervienen en el proceso de desarrollo integral de nuestros niños, ¿no? Ahí, ¿cuál es la conducta motriz? ¿No? La conducta motriz tiene que ver con la capacidad de movimiento del niño, pero no solamente con moverse, sino con aspectos neurológicos internos, ¿no? Hay una ley que es la que nos manifiesta luego también Gesell, que es la ley céfalo-caudal, que ya la vamos a ver, pero nos dice que los niños lo primero que hacen es el movimiento de la cabeza, ¿no? Empiezan a tener mayor dominio en la cabeza y empiezan a sentarse, lo primero que tienen que hacer es dominar la cabeza, ¿no? Que sea más fuerte, porque cuando son muy pequeñitos la cabeza se cae de un lado para otro. Entonces, ¿esto qué permite? Permite observar el reflejo tónico bucal, ¿no? Y al mismo tiempo, como se fortalece aquí, las manos empiezan a tener más fuerza. Luego la cabeza se pone firme, hay una postura simétrica y las manos empiezan ya a generar otro tipo de movimiento, abierto y cerrado, ¿no? Se sienta, permanece sentado, gatea, se para. Todo este proceso hasta llegar a la marcha completa, ¿no? Que es caminar por el mismo y luego incluso generar como movimientos probando el equilibrio que tiene que ver con saltar, saltar en un pie o saltar de manera alternada también. Miren todo este proceso que siguen los niños para demostrar los niveles de madurez a nivel de la conducta motriz, ¿no? Y todo es un proceso, es una curva de avance, de crecimiento, de desarrollo que nos ayuda a identificar cómo los chicos van poco a poco desarrollándose. Y para eso tenemos 3 principios, ¿no? 3 principios en el desarrollo según Gesell. Ah, ya, control y desarrollo. Sí. Ajá, correcto. En los principios de desarrollo según Gesell tenemos 3. El principio de la direccionalidad, el principio de la simetría funcional y de la fluctuación reguladora. Vamos con el primero, el principio de la direccionalidad. Este principio explica las dos leyes importantísimas, que esto nos sirve incluso para explicar a los padres cómo el niño se desarrolla desde el nacimiento hasta los 5 años y por qué justamente el niño va adquiriendo cada vez más destreza, más fuerza también en sus extremidades, ¿no? Y cómo estas extremidades, que al inicio son torpes en sus movimientos, porque hay movimientos gruesos, fuertes, van poco a poco independizando sus movimientos hasta llegar a un movimiento más preciso que es el de la pinza, ¿no? O el movimiento óculo-manual. Aquí entonces vemos que hay 2 leyes, la ley céfalo-caudal y próximo-distal. ¿Qué dice la ley céfalo-caudal? Dice que el niño se desarrolla desde la cabeza hasta los pies, ¿no? No es al revés, no es que primero se para y luego fortalece su tronco, es al contrario. Primero fortalece su cabeza, su tronco y luego el tren inferior, que vendrían a ser las piernas, ¿no? Dice,
El crecimiento progresa a partir de la cabeza. Primero la cabeza, después el tronco y por último las piernas y pies. Llegando al final de este tiempo a conseguir la marcha autónoma, uno de los grandes logros del ser humano. Entonces, cuando el niño tiene un mes, ¿qué es lo primero que hace? Levanta la cabecita, ¿no? Y lo evalúan. ¿Levantó la cabeza? Sí, no. Si no levantó, hay que observarlo. Si levantó, todo está normal. Luego, ¿en qué edad ellos empiezan a sentarse? Ya levantan la cabeza, ¿no? Y luego empiezan a moverse, a querer sentarse, ¿no? Ya vamos viendo que entre 3, 4 meses ya no los podemos dejar en la cama, los dejas en un lado y los encuentras en otro, porque ellos ya se van arrastrando, ¿no? Ya se van moviendo. Aproximadamente antes de los 6 meses ya deberían sentarse sin apoyo y a los 6 ya deberían estar sentados completamente, solos, ¿no? Sentados. Después de los 6 meses, los chicos empiezan a colocarse en posición de gateo, ¿no? Para fortalecer sus extremidades. Al inicio no gatean y lloran porque están todavía con la cabecita pegada, ¿no? En la base, en la cama, pero les cuesta levantarse y adquirir fuerza en sus extremidades, ¿no? En sus brazos y en sus piernas. Antes, ¿qué hacíamos nosotros frente a esto? ¿Qué hacíamos si veíamos un niño que hacía esto y no podía gatear? ¿Qué hacíamos? ¿Los ayudábamos o no? Los ayudábamos, ¿no? De repente adelante con una sonajita y atrás alguien empujando las piernas, ¿no? Los ayudábamos. ¿Qué dice el enfoque hoy día? ¿Debemos ayudarlos o no? Debemos intervenir, el adulto debe intervenir para lograr el crecimiento y además asegurar el desarrollo según la ley cefalocaudal. ¿Debemos intervenir o no? ¿Qué dicen ustedes? Si el niño está en posición de gateo, pero aún no ha adquirido la fuerza, pero está intentándolo, está en ese proceso, pero llora, se molesta, ¿no? Entonces lo cargamos y le decimos, ya no llores, bebé, vamos, te voy a cargar, te voy a distraer, no importa si no puedes, yo te ayudo, yo te pongo algo adelante, te empujo las piernitas para que puedas gatear. ¿Podremos hacer eso? ¿Estaremos respetando el enfoque o no? No, dice Milagros, no, dice Anita. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente lo que podemos hacer es generar un espacio para que él pueda hacerlo solo, ¿no? De repente una colchoneta más dura para que no se hunda, ¿no? De repente a su alrededor tiene que haber mucho espacio, estar todo limpio, despejado, pero no podemos empujarlo, porque él va a ir progresivamente adquiriendo fuerza en sus extremidades superiores e inferiores y luego él va a entonces encontrar esa fuerza para poder lograr iniciar la posición de gateo, ¿no? Inicia la posición de gateo y luego aproximadamente a los 8 meses ya debe estar gateando, ya debe ser un niño que gatea, para tener un tiempo entre los 8 meses y el año de fortalecer la posición erguida, es decir, va a buscar un espacio donde él se va a apoyar y se va a parar. Al inicio temblando mucho, de repente con poca fuerza, y lo va a hacer varias veces, varias veces. Antes lo veíamos que se cogía y se quería parar y decíamos, no, ya está parado, ahorita camina, ¿no? Hoy en día hay que esperar, ¿no? Porque a veces él toma todavía un tiempo hasta que encuentra toda esa fuerza y puede empezar la marcha. ¿Ya? Entonces, hay que esperar y hay que generar un espacio y un ambiente cómodo para que él pueda realizar estas acciones. Esa es la ley cefalocaudal. El niño se desarrolla de la cabeza a los pies y lo hace de manera progresiva. El adulto no debe intervenir, solo debe esperar y generar las condiciones físicas para que él pueda terminar todo su proceso de desarrollo, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley próximo distal? Nos dice que el desarrollo es desde el centro hacia afuera, ¿no? Desde el tronco hacia afuera las extremidades.
no al revés, ¿no? Desde el tronco hacia afuera. El desarrollo procede de dentro a afuera a partir del eje central del cuerpo, iniciándose el movimiento desde las zonas más cercanas hasta las más lejanas, ¿no? Y esta ley nos ayuda a comprender que los niños al inicio tienen un movimiento muy grueso, muy torpe, ¿no? Sus manos son grandes, o sea, ellos se mueven así. Si tú les das un lápiz, les das algo para que coloreen, ellos agarran el lápiz y lo ponen por toda la casa, ¿no? Mueven todo su brazo, todo, rayan las paredes, ¿no? Tú no te diste cuenta, ya hicieron toda su obra de arte en las paredes. Entonces, eso es normal porque es parte de su desarrollo. Lo único que sí tendrían que tener un espacio para hacerlo. En las aulas de 3 años, que son niños de primer ciclo, no deberíamos tener hojas pequeñas, porque si tenemos hojas pequeñas, el niño no puede hacer esto. Tendría que hacer trazos o de repente sus dibujos tendrían un espacio muy reducido de acuerdo a la naturaleza de desarrollo físico, ¿no? Que es lo que nos dice Gesell. Entonces, niños pequeños, todo tienen que hacerlo en papelotes, en espacios grandes, diseños grandes, no podemos restringirles los espacios. Conforme van avanzando en su desarrollo, sus segmentos físicos de las extremidades irán independizándose, al inicio el hombro, luego el codo y luego la muñeca, y ya podrán ellos realizar acciones, dibujos, ¿no? Todo eso en espacios mucho más pequeños y reducidos. Entonces, esas son las dos leyes, la ley céfalo-caudal y la ley próximo-distal, para explicar a los padres cómo es el desarrollo de los niños y cómo nosotras las maestras intervenimos para que este desarrollo sea cada vez más respetando esos procesos, ¿no? Donde el adulto no interviene, pero sí observa y acompaña el proceso. Y entonces todo esto tiene que ver con la simetría funcional, ¿no? ¿Y qué es la simetría funcional? El desarrollo de los hemisferios. Por ejemplo, cuando un niño gatea, ¿tendrá algo que ver con los hemisferios el gateo? ¿Tendrá algo que ver o no? Eh, No, los niños de 0 a 3 años son de primer ciclo y mayores de 3 años hasta menores de 6 años son de segundo ciclo. ¿Tendrá algo que ver el gateo? Por supuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver el gateo con los hemisferios? Si son movimientos físicos, ¿por qué tiene que ver el gateo con el desarrollo de los hemisferios cerebrales? Como nos dice acá, la asimetría funcional, ¿no? Primero se da el desarrollo de un lado y luego del otro, para integrarse posteriormente. En todas las actividades en las cuales interviene la lateralidad cruzada, hay desarrollo de hemisferios, ¿no? Si los chicos mueven el lado derecho, el hemisferio izquierdo se activa. Si mueven el lado izquierdo, el hemisferio derecho se activa. Y estos dos hemisferios se conectan, ¿no? A través del cuerpo calloso. Esa franja que tenemos ahí conecta a ambos hemisferios. Entonces, todos los ejercicios, las actividades que ustedes promuevan donde los niños muevan ambos lados del cuerpo, ¿no? Tiene que ver con la lateralidad cruzada y definitivamente con la activación de los hemisferios cerebrales. Por eso es que Gesell nos dice, no es solo movimiento. El movimiento termina en un acto inteligente y además el acto inteligente o la parte cognitiva que se va desarrollando ayude y contribuye a que el niño se socialice y además desarrolle el lenguaje. Miren, todo se complementa, ¿no? Y ahí Gesell distingue 4 áreas de comportamiento, que es la que ya hemos visto, ¿no? Que es el área de adaptación, el área motora, el área verbal y el área social, ¿no? El área del lenguaje y el área social. También dentro de estos estudios de Gesell se desprenden los principios que hemos visto.
¿no? De direccionalidad, la asimetría funcional y la fluctuación autorreguladora. Miren cuánto nos ha aportado Gesell, ¿no? Gesell realmente físicas, ¿no? O sea, no es que habla porque ya aprendió, repite algunas palabras. Para que los chicos emitan una palabra, emitan un sonido, vocalicen alguna letra, para que ellos puedan manifestar, ¿no? Todo eso en su mente y luego lo expresa. Es un proceso mental. El lenguaje es un proceso mental. Tiene mucho que ver con la inteligencia. Generan todo un proceso de reacción, ¿no? De regulación emocional para encontrarse en una situación nueva que finalmente ellos pues va a hacer que tengan que usar muchos recursos personales para poder quedarse en ese momento, adaptarse y encontrar también espacios que sean para ellos pues acogedores, ¿no? Lo motor, que no es solamente movimiento, sino que ya hemos dicho que termina en un acto inteligente, y finalmente lo social, que es gran parte de lo social tiene que ver con el desarrollo de las competencias, ¿no? No es solo lo que yo conozco y lo que aplico de lo que conozco, sino cómo me relaciono con el resto, cómo interactúo con el otro, cómo me comunico, cómo lo ayudo, cómo está a mi disposición, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la parte social, porque no somos seres aislados, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. Incluso lo tenemos dentro del enfoque también, esta área social, porque tenemos en el enfoque que el niño es un sujeto de derecho, sujeto de acción y un sujeto social, ¿no? Es decir, que necesariamente tiene que encontrarse con otras personas, con otros adultos para que pueda desarrollarse. Muy bien, a ver, hay algunos aportes por aquí. Uh-huh. No, es de 0 así, de 0 hasta menos de 3 años, ¿no? De 0 hasta menos de 3 años. Cumplidos los 3 años, ya se van a segundo ciclo. De 0 hasta menos de 3 años. No, no se confunda. De 0 hasta menos de 3 años son niños de primer ciclo, y de 3 años cumplidos hasta menos de 6 son niños de segundo ciclo. Entonces, miren, toda esta información que hemos ido compartiendo de Gesell nos ayuda a comprender qué cosa. Él nos ayuda a comprender el desarrollo del niño, cómo se da este desarrollo durante la primera infancia. Ya. Entonces, vamos a partir de toda esta explicación, nos toca hablar hoy día de la parte del lenguaje, ¿no? De la comunicación con niños de segundo ciclo. Vamos con esta primera casuística. ¿Qué dice? Dice, la docente del aula de 4 años busca promover la expresión oral de los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente para ese propósito? A. Plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. B. Pedir a los niños que todos los días practiquen las canciones, poesías, rimas y trabalenguas aprendidos hasta el momento. C. Proponer a los niños que lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros porque les gusta. 2 minutitos para pensar en la respuesta a esta casuística y luego retomar.
Sí, ya pasó. A ver, contesten, contesten. Ya está el chat abierto. Contesten, por favor. Ya tenemos pocas respuestas. Vamos con más respuestas. Vamos contestando para poder retroalimentar a esta primera pregunta, primera casuística de la noche. A ver, vamos colocando todos nuestra respuesta. Coloquen sus respuestas. No importa que estén bien o mal, ahora lo vamos a ver. Es importante que podamos ya lanzarnos con las respuestas. Ya tenemos, a ver, algunas respuestas más. Tenemos B y C como alternativas, ¿no? Que han ido marcando ustedes, B y C. B y C. Hay dos alternativas, la B y la C. ¿Algún sustento de la B? ¿Algún sustento de la C? De repente podemos ir colocando también los sustentos, los fundamentos. No solo la alternativa, sino por qué la B o por qué la C. ¿Cuáles serían los fundamentos? A ver qué fundamentos tenemos. Todavía no hay nada. Ahí dice las acciones. ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente? O sea, la que genera menos oportunidad de aprendizaje. ¿Cuál de ellas será la menos pertinente? No la que es correcta ni la que deberíamos observar en la maestra, ¿no? En el desempeño de la maestra, sino cuál de estas acciones es menos pertinente. Noemí dice la A. Uy, ya no es la B y la C, sino ya ahora también es la A. Está bien peleada esta preguntita. La B. ¿Por qué la A? ¿Por qué la B? ¿O por qué la C? También pueden levantar la mano y pueden participar. A ver, anímense a levantar la mano y participar y expresar, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Cuál es su posición? Podemos colocar aquí, dice, la B, estamos hablando de la expresión oral, la menos pertinente, la C, es un distractor. No entendí, Patricia. La C es un distractor. A ver, dice Yuseli la C. La B, entiendo que para Patricia la B es la respuesta y la C es el distractor. ¿Así es? ¿O es al revés? Sí, la B es la respuesta y la C es el distractor. Pero ¿por qué la B sería la respuesta? ¿Qué hay en la B? ¿Por qué sería la B la respuesta? Dice, la docente busca promover la expresión oral. ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente a este propósito?
¿Cuál de estas acciones es la menos pertinente? A ver, no hay más fundamentos, ¿no? Entonces vamos a releer, dice, la docente del aula de 4 años busca promover la expresión oral. Ya, a ver, acá hay algunos sustentos, vamos a leer. Dice, en la B, la docente no fomenta la expresión oral, lo que hace es la memorización, dice Rebeca. ¿Segura, Rebeca? Lo que hace es la memorización. Dice, porque practican la canción, solo repiten. Acá dice que solo, bueno, no dice que solo repiten, pero dice pedir a los niños que todos los días practiquen las canciones, poesías, rimas y trabalenguas aprendidos hasta el momento. De esa manera no se busca promover la expresión oral. Y al plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos, dice, porque practican la canción, solo repiten. A ver, porque practican la canción y solo repiten. Y luego dice, la A es la pertinente. Ah, Patricia dice que la A es la pertinente. O sea, plantear que los niños elaboren predicciones antes y durante la lectura. Y la B no es, ¿no? Es la menos pertinente. Proponer a los niños que lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros por qué les gusta. La C también podría ser pertinente. La C creo que también podría ser. ¿Qué dicen ustedes? ¿La A y la C pueden ser la pertinente y tal vez la B es la menos pertinente o no? O dentro de la A y la C, ¿cuál sería la pertinente? Ya, perfecto. Entonces, Fidelia dice, pedirle a los niños, porque la docente pide que practiquen canciones, mas no está haciendo que los niños se expresen. Ya, esa sería la menos pertinente. ¿Y cuál sería la pertinente aquí en esta pregunta? ¿Cuál sería la pertinente? ¿La A o la C? Si es que ustedes dicen que la B es la no pertinente. No, pero de las dos. Dice la C. La A. ¿Cuál será? La C. Claro, me parece que la A es más general, ¿no? O está más pegada a lo que son los procesos didácticos. Pero la C genera bastante expresión oral de los chicos, ¿no? Preferencias, gustos, compartir sus, tal vez el contacto, ¿no? Con estos juguetes, lo que representa además el juguete para ellos, ¿no? Pueden armar una historia, pueden crear un cuento, ¿no? Miren cuántas cosas se pueden hacer a partir de este primer contacto. Van a interactuar con sus juguetes. Ya, pero ¿cuál sería la pertinente? Estábamos preguntando, ¿no? Si la que no es pertinente es la B, ¿cuál sería? La C. ¿Y por qué no la A? ¿Por qué no plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos? ¿Por qué no la A? Porque miren, si ustedes dicen que la B es la no pertinente, si yo les digo, si yo planteo a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura, también podría ser dirigido, como dicen ustedes, ¿no? Dirigido. ¿Por qué no podría ser dirigido en la A? Pareciera que la C tiene más fundamento, tiene más cercanía, ¿no? Es muy general. Ajá. Sí, yo también lo veo. Veo la A muy general, no la veo pertinente. ¿Se me escucha bajito? Y ya no entendí.
C está bien, ya. Ya, a ver, vamos a ir analizando cada una de las opciones, ¿ya? Si tenemos una maestra de 4 años que busca promover la expresión oral de los niños, ¿qué es lo que debe hacer? A. Plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. ¿Estará bien? Yo creo que acá podría ser plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante, más bien que participen con respondiendo las preguntas, ¿no? De repente continuar con la lectura, si es que nosotros mostramos un cuento donde hay lectura para los chicos y hay imágenes, tal vez podríamos eh, pedirle que ellos también identifiquen cuál podría ser el texto que sigue, ¿no? Sin leer, pero sí mirando la imagen, ¿no? Entonces, esta A, si hablaríamos de predicciones, yo creo que debería ser solo antes. Cuando es durante, ya un poco le quita el sentido, ¿no? La B, para decir que puede ser pertinente. La B dice, pedir a los niños que todos los días practiquen las canciones, poesías, rimas y trabalenguas aprendidos hasta el momento. Esta alternativa no responde al enfoque, porque el enfoque dice un niño sujeto de acción, no un niño sujeto de reacción, no un niño que repita de paporreta, no un niño que recite nada más. Cuando hablamos de expresión oral, buscamos que sea un niño que accione en sí mismo incluso desde sus propias ideas, desde su postura, desde su capacidad crítica, ¿no? Desde ahí tendría que accionar. Y la C dice proponer a los niños que lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros por qué les gusta. Esta respuesta C me parece también que es la más pertinente, incluso más que la A, ¿no? Porque hay una provocación a través de un recurso que vendría a ser muy cercano para el niño, con mucha carga emocional, ¿no? Porque los juguetes tienen una representación y un valor cercano a los niños. No porque sean caros, bonitos y vistosos, sino porque realmente muchos de ellos hasta les dan vida a sus juguetes y pueden desarrollar así la función simbólica. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta 72 sería la B. B de bueno. ¿Ya? Vamos ahora sí con la siguiente. Dice. Muy bien, Anita. Anita dio en el clavo. Yes, dice. La docente del aula de 5 años tiene el propósito de que los niños expresen con claridad sus ideas y las defiendan. Para ello, les ha propuesto conversar sobre si es bueno tener o no un animalito en casa, planteándoles la siguiente pregunta. ¿Creen que todos los niños deberían tener en su casa un perro o un gato? Ante la situación descrita, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente a continuación para contribuir con el propósito planteado? A. Plantear a los niños que cada uno debe expresar su propia opinión y escuchar respetuosamente a sus compañeros. Luego recordarles no interrumpir para cambiar la forma de pensar de sus compañeros. B. Preguntar a los niños quiénes están a favor y quiénes no y pedirles que expliquen por qué. Luego invitarlos a que opinen sobre lo que dicen sus compañeros. Y C. Pedir a cada niño que por turnos responda a la pregunta. Luego, formule preguntas y pedirle que amplíe más cada una de sus ideas. ¿Cuál será la alternativa correcta a esta pregunta 73? Vamos a esperar 2 minutitos y luego ya colocamos la respuesta.
Ya pueden colocar sus respuestas en el chat. Adelante. Contestamos, vamos contestando. Coloquen sus respuestas. Seguimos. Solo tenemos 25 respuestas. Vamos marcando, vamos contestando. Estamos entre la A y la B. A y B. Estamos entre la A y la B. A ver, ¿algún sustento para sus respuestas? ¿Quién quiere decirnos por qué sería la A o por qué sería la B? ¿Cuáles serían los sustentos? ¿Por qué la A y por qué la B? Los que contestaron A obviamente tendrán un fundamento y los que contestaron B también. Pueden escribirlo aquí en el chat también si no desean hablar, pero sí hay que tener claro cuáles son los fundamentos que sostienen las estrategias, ¿no?, de la maestra. A ver, vamos colocando aquí cuáles serían los fundamentos. A ver, está todavía. Ya, nadie más quiere contestar. Me parece que hay un grupo pequeño todavía que estamos contestando, ¿no? De 57 no estamos llegando ni a 30. Estamos contestando poquitos. Entonces dice, vamos a releer nuestra casuística. La docente del aula de 5 años tiene el propósito de que los niños expresen con claridad sus ideas y además las defiendan. Para ello, les ha propuesto conversar sobre si es bueno tener o no un animalito en casa. Ella genera la oportunidad, ¿no? Ella ya pensó y ella ha generado la oportunidad planteando un tópico que va a ser abordado en un plenario con nuestros niños. Entonces, dice planteándoles la siguiente pregunta para los chicos. ¿Creen que todos los animales deberían tener en su casa, niños, ¿creen que todos los niños deberían tener en su casa un perro o un gato? ¿Creen que todos los niños deberían tener en su casa un perro o un gato? Ante la situación descrita, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente a continuación para contribuir con el propósito planteado? ¿Qué es lo que debe hacer la docente? A. Plantear a los niños que cada uno debe expresar su propia opinión y escuchar respetuosamente a sus compañeros. Luego recordarles no interrumpir para cambiar la forma de pensar de sus compañeros. Plantear a los niños que cada uno debe expresar su propia opinión y escuchar respetuosamente a sus compañeros. Que no debe interrumpir para cambiar la forma de pensar de sus compañeros, ¿no? La A todavía está lejos. Vamos con la B. Preguntar a los niños quiénes están a favor y quiénes no. Y pedirles que expliquen por qué están a favor y por qué no. Luego invitarlos a que opinen sobre lo que dicen sus compañeros. Ese está mejor, ¿no? Está mucho, mucho mejor. Preguntar a los niños quiénes están a favor y quiénes no. Y pedirles que expliquen por qué.
Claro, no solamente hay que dar una respuesta, hay que fundamentarla. Luego invitarlos a que opinen sobre lo que dicen sus compañeros. Es decir, como ya hemos observado, podemos ir encontrando algunas estrategias que ayuden a despertar el interés, ¿no? Por una de ellas. Y luego dice pedir a cada niño que por turno responda a la pregunta. Luego formularle preguntas y pedirle que amplíe más cada una de sus ideas. Esto en la C yo diría que está mucho más limitado, ¿no? Está muy limitado. No está generando una oportunidad, sino más bien lo que se está haciendo es, eh, si es un plenario, obviamente uno levanta la mano, habla, pero aquí ya es por turnos, ¿no? Ujú. Es como ir, como estructurar, ¿no? Un poco más la comunicación. Entonces, frente a lo que hemos podido ver, dice Maribel, la B, porque los mismos niños explican y opinan sobre sus animales, sobre los animales. Que me interrumpen, dice, claro, ahí ya está expresando sus ideas, ¿no? Entonces, la respuesta que debería ser la correcta frente a esta alternativa no está en plantear a los niños que expresen su opinión y escuchar a sus compañeros y recordar no interrumpir. No. La B dice preguntar a los niños quienes están a favor y quienes no y pedirles que expliquen, o sea, que fundamenten por qué. Y luego invitarlos a que opinen sobre lo que dicen sus compañeros. Es decir, estamos nosotros fomentando que los niños expresen sus ideas, que las fundamenten, que no solamente tal vez tengan una respuesta favorable o desfavorable porque el amigo que está al lado contestó igual que yo, sino que tengan una postura personal frente a sus propias opiniones. Y la C, pedir a cada niño que por turno responda, no responde o no está articulado con el enfoque. Entonces la respuesta correcta es la B, B de bueno, sería la respuesta correcta. Muy bien, Anita acertó. ¿Quién más acertó a esta respuesta? Así es, realizan un debate, ¿no? Que generalmente nosotros en inicial podemos hablar de reuniones de encuentro, podemos hablar también de plenarios, sí podemos hablar de plenarios. No sé si debate, porque yo les comento que estuvimos haciendo una investigación también en inicial donde hablábamos de la estrategia del debate y tuvimos muchas observaciones. Nos decían que en inicial, bueno, los expertos del área de comunicación nos decían que en inicial no se desarrolla la estrategia del debate, pero sí del plenario, de la discusión, ¿no? De la opinión, eso sí se podía. Ajá. No se olviden entonces de colocar la respuesta a esta pregunta, que sería la respuesta B, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente casuística. Adelante. Dice, la docente del aula de 5 años tiene el propósito de desarrollar la apreciación artística de los niños. Para ello ha elaborado un listado de alternativas. ¿Cuál de las siguientes propuestas para realizar con los niños no contribuye con su propósito? No contribuye. Y ahí lo han resaltado todavía en negrito, ¿no? A. Observar con los niños obras de arte en láminas, pedir que elijan su favorita y entregarles una hoja con la reproducción para colorear. A continuación, pedirles que la pinten según los colores originales de la obra. B. Observar con los niños la arquitectura de las casas, de la comunidad,
desde distintos lugares, distancias y posiciones, de cerca, lejos, sentados o parados, y pedirles que digan de qué manera les gusta ver las casas. Y C, observar con los niños un paisaje natural pidiéndoles que describan formas, texturas, colores y aromas, así también como los recuerdos y las sensaciones que ésta le genere. Vamos a dar 2 minutitos, todavía nadie contesta. La anterior fue la B, la 72, perdón, sí, la 72 y la 73 no lo sabemos. Dos minutitos y luego contestamos. Ya, vamos colocando la respuesta en el chat. Vamos colocando la respuesta. Solo tenemos 12 respuestas. Adelante. Solo 12 respuestas. Vamos contestando un poco más. 25 respuestas. Todavía estamos poquitas respuestas. Vamos unas 10 más. 10 respuestas más para retroalimentar. 34 respuestas. Un poquito más ya para poder leer y retroalimentar.
Ya, listo, 42 respuestas, está bien. Dice la B, esa no es. Mm. Estamos aquí, ¿no? Ujú. Esta es, no se confundan. Estamos en la 74, Carmen. Sí, se había movido la preguntita. Ya, a ver, aquí responda. La A dice Maribel. A ver, Anita dice la B. Ah, ya. Quiere más tiempo, Pati, ya. Vamos a dejar un tiempito. Vamos a desactivar. Ya. Piensen un minutito nada más aquí. No se vayan y luego ya contestamos. Un minutito, un minutito. Volver a... Ya. Ahora sí vamos a activar para que puedan colocar sus respuestas. Adelante. Ujú. Anita, habías colocado la B tú y ahora la A. Piensen bien antes de responder, no respondan porque el resto responde, lean bien, lean bien y analicen la pregunta y luego las alternativas. Ya. Bien. Ahora sí, ¿cuál creen ustedes más? Ya tenemos, a ver, varias respuestas. Aquí está la A. Dice la A, la A, la A, la A. Ajá, la A. A y B. No, estamos en la 74, Daisy. Ya pasamos la 73. La 73 ya la resolvimos. La 73 estaba relacionada a que los niños tenían que generar sus propias ideas, ¿no? Defender sus posturas y sus ideas. Ahora estamos en la 74. Ya esta 74 es distinta. Ya aquí vamos a releerla para que podamos comprenderla mejor. Dice, la docente del aula de 5 años tiene el propósito de desarrollar la apreciación artística de los niños. Para ello ha elaborado un listado de alternativas. ¿Cuál de las siguientes propuestas para realizar con los niños no contribuye con su propósito? A. Observar con los niños obras de arte en láminas.
pedir que elijan su favorita y entregarles una hoja con la reproducción para colorear. A continuación, pedirles que la pinten según los colores originales de la obra. B. Observar con los niños la arquitectura de las casas de la comunidad, desde distintos lugares, distancias y posiciones, de cerca, lejos, sentados o parados, y pedirles que digan de qué manera les gusta más ver las casas. Y C. Observar con los niños un paisaje natural, pidiéndoles que describan las formas, texturas, colores y aromas, así como los recuerdos y las sensaciones que les generan. A ver, entonces la mayoría ha puesto A, ¿no? Ha puesto A, pero también hay B, hay respuesta B también. No sé si han contestado la B bien acá, pero veo B y veo bastantes respuestas A, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos la apreciación artística de los niños, ¿qué es lo que buscamos para desarrollar la apreciación artística? ¿Qué es lo que realmente nosotros buscamos? Que ellos copien un modelo, que ellos creen, diseñen, que hagan volar su imaginación y que exploten al máximo su creatividad. ¿Qué es lo que buscamos? Que desarrollen una técnica. ¿Qué es lo que busca la maestra de educación inicial al desarrollar la expresión artística? Nosotros tenemos dentro del área de comunicación una competencia que está vinculada a la creación de lenguajes, ¿no? De lenguajes artísticos. Y muchas veces se confunde esta competencia con pensar que los niños deben repetir. Por ejemplo, si estamos hablando de niños que desarrollan el arte como la danza, que deben aprenderse un paso y repetirlo. O si es gráfico plástico, mostramos a veces una imagen o un diseño donde los niños solamente deben colorear. ¿Estaremos restringiendo de esta manera la creatividad de los chicos? ¿Qué propósito tiene que se desarrolle la apreciación artística? Exacto, Patricia, muy bien. Que sean partícipes, que sean creativos, que sean originales, que ellos mismos generen su creatividad. Ajá. No debemos decirle cómo. Debemos generar la oportunidad y ellos tienen que tomar esa oportunidad y desarrollar al máximo su creatividad, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes propuestas para realizar con los niños no contribuye con su propósito? ¿Cuáles de estas no contribuye con su propósito? A. Observar con los niños obra de arte en láminas. Obviamente, a ver, hoy día justo conversábamos y decíamos, ¿el pensamiento de los niños es concreto o es abstracto? ¿El pensamiento de los niños en el nivel inicial es concreto o es abstracto? El pensamiento de los niños que corresponde a los niños de segundo ciclo en etapa preoperacional, perdón, operaciones concretas, es concreto o es abstracto, es preoperacional, ¿no? Abstracto, el pensamiento de los niños en inicial no es abstracto. Definitivamente nos dice Piaget que es concreto. Para ellos existe la pelota porque la ven, la tocan, es del color rojo y verde, es concreto. Ellos no, ajá, muy bien, claro, concreto. Ellos no, por ejemplo, si yo les digo, si yo les hablo de un signo, que podría ser un signo en una grafía, ¿no? Eh, ellos no van a en ese momento asimilar ese conocimiento como tal, como una grafía, ¿no? Sino de repente van a mirar, van a observar, pero va a quedar ahí.
pero va a quedar fijado en el aprendizaje solo aquello que ellos pueden descubrir con sus sentidos, ¿no? Tocar, palpar, explorar, indagar. Aquello que ellos no pueden tocar, nos dice Piaget que como es su pensamiento va hacia el camino de un pensamiento concreto, entonces todo lo que es abstracto para ellos es muy complejo de asimilar, porque ellos tienen un pensamiento más concreto, ¿no? Así es. Entonces, dice, si nosotros mostramos arte en láminas, ¿será concreto o será abstracto? Mostrar el arte en láminas. ¿Será concreto o será abstracto? Mostrar lámina en arte en lámina, ¿será concreto o será abstracto? No, es abstracto. Claro, no es concreto, es abstracto porque es solo una imagen, ¿no? Y hemos dicho que el niño tiene que tocar, mirar, explorar con todos sus sentidos, ¿no? Y no lo puede hacer, es solamente una imagen, queda ahí, ¿no? Pedir que elijan su favorita y entregarles una hoja con la reproducción para colorear, o sea, encima que es abstracto, el niño tendría que colorear, wow, ahí sí, ¿no? Los chicos ya como que em, esta parte como que no es apropiada, ¿no? Pedirles que la pinten según los colores originales de la obra, peor todavía porque estaríamos ahí no atendiendo al enfoque que tiene que ver con la parte de la autonomía, del propio ritmo, del respeto, ¿no? Si no es netamente réplica o reproducción de algo. Entonces, la A es una de las alternativas que justamente no contribuye con el propósito que tiene que ver con la apreciación artística. ¿Ya? La B dice observar con los niños la arquitectura de las casas de la comunidad desde distintos lugares, distancias y posiciones y pedirles que digan de qué manera les gusta más. Esta podría ser pertinente, ¿no? Pero acá nos están pidiendo la que no contribuye. Esta podría contribuir. Y la C dice observar con los niños un paisaje natural pidiéndoles que describan las formas, texturas, así como los recuerdos y sensaciones que le generan. Miren la diferencia entre la B, la C y la A. En la B hay experiencia directa, concreta, pensamiento concreto. Los niños miran las casas, no las imaginan ni las ven en una imagen, las miran, ¿no? Y en la C también miran un paisaje natural y describen de ese paisaje formas, texturas, colores. No ven una imagen. Por eso es que la A vendría a ser la respuesta correcta, la que no contribuye al propósito de desarrollar la apreciación artística, porque se da a través de un recurso que no es concreto, que es más bien abstracto, ¿no? Y que no responde y no es pertinente a la edad de los niños. En un adulto sí, el adulto puede mirar a profundidad, ¿no? Tal vez apreciar el arte de algún pintor, porque el adulto sí tiene un pensamiento cada vez más abstracto y más complejo, pero el niño tiene un pensamiento concreto. Ujú. Entonces, la correcta es la A. La respuesta correcta a esta pregunta es la A. ¿Por qué? Porque no se promueve realmente que los chicos desarrollen la expresión artística solo con observar, ¿no? Tienen que haber más acciones para que realmente se desarrolle la apreciación artística como en la B y en la C. Aquí la respuesta a la 74 es la A. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente casuística. Dice, Javier de 11 meses ha empezado a ponerse de pie. Cuando la docente intenta cambiarle el pañal, él se mueve mucho y quiere pararse en el cambiador. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es respetuosa con el desarrollo motor del niño? Acuérdense de Gesell y de la teoría que hemos estudiado de crecimiento y madurez. A. Acostar a Javier y darle un juguete para que se distraiga y así se le pueda cambiar el pañal. B. Jugar con Javier hasta que se canse y esperar a que se duerma para cambiarle el pañal.
C. Cambiar el pañal a Javier adecuándose a la postura en la que él se encuentra. Vamos a esperar 2 minutitos y luego esperamos, por favor, para poder contestar y dar chance al resto que también pueda tomarse un tiempo para poder pensar. Ya podemos colocar la respuesta en el chat. Adelante. Pueden ya colocar sus respuestas. Todavía tenemos 29 respuestas. Vamos con más respuestas.
30 respuestas, no estamos contestando el 100%, anímense a contestar. Vamos contestando todas. 30 respuestas, 31. A ver. Esta pregunta la vamos a relacionar con la teoría de Gesell, que es la que hemos explicado hoy, ¿no? Acá dice Javier de 11 meses ha empezado a ponerse de pie. Ajá, estamos entonces en el tiempo, ¿no? ¿Qué nos decía la teoría de Gesell? Hay una teoría importante que habla justamente de la postura de pie. Tiene que ver con la ley de direccionalidad de la ley céfalo-caudal, que va desde la fuerza de la cabeza, desde el desarrollo de la cabeza hasta los pies, ¿no? Muy bien, entonces vamos a regresar. Dice, Javier de 11 meses ha empezado a ponerse de pie. Cuando la docente intenta cambiarle el pañal, él se mueve mucho y quiere pararse en el cambiador. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es respetuosa con el desarrollo motor del niño? ¿Cuál de las siguientes acciones es respetuosa con el desarrollo motor del niño? Recuerden que el enfoque, ahora el que tenemos, busca que incluso el niño participe desde el momento del cambio. Por ejemplo, si yo le voy a colocar un pantalón, yo le puedo decir, vamos a colocar un pie primero y él tiene que colocar ese pie participando del cambio, ¿no? Ahora vamos a colocar el otro pie y así estamos haciendo que él participe. El enfoque tiene que ver con el respeto por el propio ritmo de aprendizaje. A eso se refiere, ¿no? Sin compararlo con otros niños porque él es único e irrepetible. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es respetuosa con el desarrollo motor? Acostar a Javier y darle un juguete para que se distraiga y así se le pueda cambiar el pañal, eso era antes, ¿no? Antes lo distraíamos, él no participaba, la maestra hacía todo o el adulto cuidador hacía todo lo que le correspondía. Entonces la A estaría descartada porque no responde al enfoque de derecho, ¿no? No responde al enfoque de derecho, por lo tanto no respeta tampoco el proceso de desarrollo, ¿no? Lo único que hace es generar tal vez como una atención esquiva, ¿no? Indiferente al entregar un juguete que haga que Javier se distraiga y simplemente el adulto es el que se encarga de todo, ¿no? La B dice jugar con Javier hasta que se canse y una vez que se duerma cambiarle el pañal. Tampoco responde al enfoque, ¿no? Tampoco es pertinente jugar con Javier hasta que se canse, porque eso, por ejemplo, ocurre mucho en los jardines, ¿no? A veces decimos, ya, vamos a sacar a los chicos para que corran y se cansen, pero el cansancio en los niños no tiene que ser físico, porque el cansancio físico inmediatamente es recuperado, o sea, no existe un cansancio físico para los niños en esta edad. Ellos más bien son muy tienen tanta energía que lo físico no los cansa. El cansancio para los chicos tendría que ser más bien intelectual, ¿no? Ese cansancio sí, ahí sí los podemos ver más concentrados, ¿no? Ya, pero la alternativa A de acostar y darle un juguete descartada. La alternativa B de jugar con Javier hasta que se canse y esperar a que se duerma, descartada. ¿Qué nos queda? La C, dice, cambiar el pañal a Javier adecuándose a la postura en la que él se encuentra, ¿no? En la que él se encuentra. Y además dice generar la participación aquí en la B, también podría ser buscando que él participe, ¿no? De ese cambio. En el caso del pañal no,
pero podría ser en el caso de alguna otra prenda como casaca, o camisa, polo, ¿no? Levanta un brazo, luego levanta el otro. Muy bien, entonces aquí la respuesta correcta es la respuesta C, C de casa. Aquí la respuesta correcta sería la C. Han acertado ustedes, maestras, con esta respuesta. Aquí se sería la C. Todos contestaron la C, ¿no? Muy bien, la A no es pertinente, los niños con sujeto ya. Muy bien, entonces a manera de repaso vamos a recordar lo que hoy día hemos trabajado. Hemos hablado del trabajo motriz, de la conducta motriz, que no solamente es de movimiento, sino que implica todo un proceso neurológico, ¿no? Implica el desarrollo de hemisferios, implica también el que podamos conocer las leyes de maduración, ¿no? Tenemos tres principios, la de direccionalidad, asimetría funcional y fluctuación reguladora. Direccionalidad relacionada a estas dos leyes, tanto la ley céfalo-caudal y próximo-distal. ¿Por qué direccionalidad? Porque va de un lugar a otro, ¿no? Hay una dirección en la cual, si tomamos en cuenta esa dirección, veremos el desarrollo y crecimiento de los niños. Dentro de la simetría funcional, como otro principio, nos dice que los hemisferios trabajan cuando se desarrolla la lateralidad cruzada, es decir, acciones en las cuales tengamos que coordinar el movimiento de un brazo con el movimiento de la pierna del otro, del otro lugar, ¿no? Del otro lado. Por ejemplo, yo muevo el brazo derecho con la pierna izquierda y se activa en ese caso al mover el brazo derecho el hemisferio izquierdo. Hago una combinación también por el otro lado, brazo izquierdo, pierna derecha, pero se activa el hemisferio del lado derecho. Y entonces, al realizar estos movimientos, yo lo que hago es promover el desarrollo de ambos hemisferios, porque si bien es cierto, desarrollamos uno primero y otro después en las acciones, estos se unen a través del cuerpo calloso para que exista comunicación entre cada uno de los hemisferios, ¿no? Y obviamente aquí también saldría a relucir el tema de la lateralidad, ¿no? Que según los estudios sabemos que hasta los 8 años todavía es bastante improbable que los niños definan su lateralidad. Pero si tenemos niños con preferencias del lado izquierdo, también que son niños zurdos, ¿no? Es muy importante respetar esto. Antes no se respetaba al niño que desarrollaba una lateralidad que predominaba en el lado izquierdo, se habían muchas creencias, ¿no? Incluso hasta llegaban a amarrarle la mano para que no la use. Pero como esto no es una cuestión solamente motriz, sino que viene de adentro, es orgánica, es fisiológica, tiene que ver con todo el equipamiento del niño, entonces hoy en día consideramos que esto es de gran valor y que además debemos respetar la evolución, el desarrollo y el crecimiento de los niños, pero también en conocimiento con las áreas, con el desarrollo del cerebro, ¿no? De cada uno de nuestros niños. Muy bien, entonces, ya la habían resuelto. Ya, entonces la hemos resuelto de nuevo. Bueno, muy bien, y aquí terminamos ya con las 4 áreas del comportamiento de Gesell, que es el área de adaptación, motora, verbal y social. Muy bien, maestras, entonces, sí, espero que haya quedado claro todo lo que corresponde a desarrollo y maduración y la parte de comunicación también, que cada vez ya estamos haciéndola más precisa en relación a las competencias que tenemos dentro de esta área. Voy a dejar de compartir si no hay ninguna preguntita y ya los dejo con el profesor Reina. Gracias a ustedes y sigamos trabajando con mucha fuerza, con mucha determinación para seguir en el proceso de formación y definitivamente pues nos falta poco tiempo a ponerle punche, muchas ganas y a seguir practicando porque la resolución de casuísticas tiene que ver con un entrenamiento más mental que tal vez aprendernos de memoria,
tiene que ver con un proceso reflexivo, ¿no? Y ustedes poco a poco van a ir encontrando también esos truquitos, ¿no? Que se presentan en las casuísticas, que generalmente son ideas para confundirnos, no caer en ellas y profundizar en los enfoques, en los principios, que es lo que nos va a ayudar a definir las respuestas en el momento del examen. Muy bien, muchas gracias a todos, hasta luego.